Buenos días, mi nombre es José André Mondragón Calvo, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este video es para la materia de matemáticas discretas del profesor José Merchán. En este video vamos a ver las máquinas de Turing, qué son, cómo se crearon, para qué se utilizan. En este ejemplo vamos a utilizar el concepto de suma de números binarios, que es una de las cosas que nos permite hacer la máquina de Turing. Primero, quiero empezar hablando de cómo se inventó la máquina de Turing y quién la inventó. La máquina de Turing nació de una idea del señor Alan Turing, quien fue un matemático británico que en 1936 propuso un modelo teórico que pudiera simular cualquier cálculo que pudiera hacer una persona, solamente con hacerle unas instrucciones. En ese entonces, pues no existían las computadoras como las conocemos, pero Turing quería saber si era posible construir una máquina que pudiera resolver problemas matemáticos con instrucciones adecuadas. Esta idea nace como una idea puramente matemática, no como un dispositivo físico. La importancia de este radica en que definió los conceptos que conocemos hoy como computación. Todo lo que hacemos hoy, desde un simple cálculo hasta inteligencia artificial, se puede reducir a lo que una máquina de Turing pues, puede hacer. Este modelo también permitió responder una pregunta profunda. ¿Hay problemas que no se pueden resolver con ningún algoritmo? Y sí, gracias a este modelo se demostró que hay problemas que son imposibles de resolver. La máquina de Turing tiene tres elementos principales, que es una cinta infinita que funciona como memoria. Esta se divide en celdas donde se puede leer, escribir símbolos, como por ejemplo 0, 1, numeral, X, entre otros. Un cabezal que se mueve a la izquierda o a la derecha. Puede leer o escribir sobre la cinta. Un conjunto de estados. La máquina siempre está en un estado determinado, como por ejemplo Q1, Q2, Q3, etc. Según el símbolo que lea y el estado en el que esté, decide qué hacer, si escribir, moverse y cambiar el estado. Esto es parecido a una persona que sigue instrucciones paso a paso. Si ves algún símbolo, escribe pues esto, muévete hacia acá y cambia al siguiente paso. La máquina de Turing hoy en día pues ya no es físicamente, pero el concepto sigue presente en todo lo que hacemos en el ámbito de la computación. Cuando programamos, estamos dando instrucciones paso a paso, tal como lo haríamos pues con una máquina de Turing. Además, este modelo nos permite simular operaciones y procesos. En nuestro caso, lo que hicimos fue simular una operación de suma binario entre dos números. Esto se puede aplicar para entender cómo funciona el hardware de una computadora o para enseñar de fundamentos pues, de programación o de computación, se puede decir. Como ya habíamos hablado, la máquina de Turing tiene unos estados. Eh, lo que dice estos estados son como las variaciones. No tienen que ser nombres complicados, son solo Q1, Q2, Q3, etcétera. Vamos a explicar cada uno de los estados pues, para que quede mejor la explicación. ¿Qué quiere decir Q1? Este es cuando inicia y se mueve hasta el separador. Por ejemplo, la almohadilla o el numeral, para encontrar el final del primer número. Q2 lo que quiere decir es que salta el numeral y se posiciona en el último dígito del segundo número. Q3 comienza la suma comparando el último dígito desde la derecha hasta la izquierda. Q4 escribe un resultado parcial en una nueva posición de la cinta. Y con Q5 lo que indicamos es que termina el proceso y la máquina se detiene. Cada estado tiene pues una lógica muy sencilla. Avanzar, leer, escribir, retroceder y repetir hasta terminar. Eh, la tabla de estado, que es esta que estamos viendo en este momento, es simplemente como el cerebro de la máquina. Es donde definimos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué lectura, qué escritura, qué movimiento y a qué estado va a pasar.
Por ejemplo, si vemos en la segunda fila, vemos que el estado principal es Q0. Después de hacer la lectura, si lee B, lo que va a hacer es que en la escritura va a ser B. El movimiento va a ser hacia la izquierda y va a adquirir un nuevo estado. ¿El nuevo estado cuál va a ser? Q1. Esto va a seguir pues hasta que se lean todos los números o hasta que se dé por finalizado el proceso. Ahora pues quiero hacer una demostración un poquito más física, más visible, más entendible de lo que puede hacer una máquina, cómo se ve y voy a pasar a mostrarles cómo se ve las partes, lo que es la cinta, el cabezal y la tabla de estados. Para este ejemplo vamos a utilizar una web que me pareció muy interesante que se llama turingmachinesimulator.com. Aquí más o menos podemos ver lo que en su momento fue la máquina física demostrada en la cinta con sus determinados espacios, el cabezal y los estados. Los estados son los que veníamos hablando como Q0, Q1 que avanza y Q5 que termina la operación. En la parte de abajo vemos el input, que es donde podemos ingresar el número que queremos que la máquina descifre. Entonces, en este caso va a ser 1, 0, 1, 1, numeral, que es para separar, para indicar que son dos números diferentes. 1, 0, 1, 0. Le damos, le damos cargar acá y ya vemos que sube a la cinta. Aún no lo hemos iniciado, quiero bajar un poco la velocidad con la que se reproduce la simulación y podemos darle los números y aquí vemos cómo ella va recorriendo desde el principio hasta el final el número. Ella va bit a bit, no se salta ninguno y lo único que saltan son los estados al terminar o comenzar a leer un nuevo bit. Aquí vemos cómo va avanzando y vemos cómo se va escribiendo en la tercera cinta el resultado que queremos ver. En este caso es 10101. El primer número en binario es 11 y el segundo es 10. Por lo tanto, en binario el último número es un 21. Ahora pues quiero hacerles un repaso corto de más o menos cómo funcionan los estados que vimos en la parte de arriba. La máquina, la máquina comienza en el primer estado, acá, se mueve hacia la derecha para encontrar el numeral, pasa al Q2 y se posiciona en el último dígito. Comienza, apenas empieza a leer el segundo número, comienza a escribirlo en la tercera cinta. Y Q5 repite pues el proceso, si necesitáramos repetir. En la parte de abajo encontramos la definición de la lógica. Lo que hicimos es definir paso a paso lo que la máquina puede sumar o qué va a hacer cuando encuentre ciertos números. Aquí también encontramos un concepto muy interesante que es el concepto de los acarreos, que eso lo podemos ver en un video siguiente. Aquí lo que estamos diciendo es, si encuentra el 1 más 0, coloque un 1. Si encuentra 0 más 0, pues se pone un 0. Y si encuentra 1 más 1, pone un 0. Ya más entrando en la parte de reflexión y aplicación, vemos que esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros no conocíamos ni siquiera la máquina de Turing. Y vemos que de la máquina de Turing salieron muchos de los conceptos que hoy vemos en el mundo de la computación y la programación, que es el campo en el que nosotros nos vamos a desempeñar. Como la lógica, tener una cosa de saber que si yo pongo unos pasos, la máquina va a tener determinada salida o un output. La máquina de Turing lo que nos hizo entender a muchos, yo sé, los que estamos estudiando, es que si nosotros damos paso a paso las indicaciones, por lógica, va a salir el resultado esperado, porque la máquina no se equivoca. Los que nos podemos equivocar somos nosotros al momento de dar ciertas indicaciones.
Entonces, la máquina de Turing fue una experiencia muy relevante, más que todo para las personas que estudiamos ingeniería de software, ingeniería de sistemas. Creo que esto sería todo por ahora. Vimos la máquina de Turing, cuando se inventó, que fue inventada por el británico Alan Turing en 1936, que él fue una persona muy estudiada, que estudió en Cambridge. Esto nos sirve para tener más conceptos sobre los algoritmos. Muchas gracias. Mi nombre es Joseph André Mondragón Calvo y fue un gusto estar con ustedes.